Muy buenos días para todas las personas que ya están conectadas en ese momento. Quisiera saber si están viendo bien la pantalla, si están viendo completa y si me están escuchando bien. Sí, sí se ve completa y también se escucha bien. Bueno, Yo estimado la Diego, verdad te escucho súper pasito. ¿alguien más está escuchando pasito o todos están escuchando bien? No, ya te escuché bien. Era problema mío. Listo, tranquilo. Muy buenos días para todas las personas. Espero que estén ahí conectadas, que podamos tener un buen espacio de aprendizaje el día de hoy. El tema de hoy que nos compete es enfermedad de Alzheimer, mucho más que un problema de memoria. Mi nombre es David Quebrada, yo soy psicólogo de formación de la Universidad del Valle, especialista en neurociencia, magíster en filosofía y actualmente candidato a doctor en psicología de la Facultad de Psicología de la Universidad del Valle. Sin más preámbulos, me encantaría que podamos comenzar entonces a trabajar en lo que nos corresponde, que es la enfermedad de Alzheimer el día de hoy. Como muchas personas saben, la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa que afecta a una gran cantidad actualmente de la población de adultos mayores. Cuando hablamos de adultos mayores, estamos hablando de personas mayores de 60 años o de 65 años, dependiendo los países. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, actualmente hay más de 50 millones de personas con demencia y este número aumentará a 82 millones al 2030 y se espera que al 2050 esto pueda incluso duplicarse y ser más de 154 millones de personas que tengan algún tipo de enfermedad neurodegenerativa. Aquí no estamos hablando solamente del Alzheimer, pero sí hay que mencionar que el 60% de esas enfermedades neurodegenerativas actualmente son debido a la neuropatología de la enfermedad de Alzheimer. Así que hay que tener bien en cuenta lo que dice la Asociación Internacional de la Enfermedad de Alzheimer. Y es que la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad que aumenta realmente en la medida que aumenta nuestra edad. Así, hay una prevalencia de un 3% solamente cuando estamos cruzando la sexta década de la vida, 60, 65 años, pero la prevalencia crece exponencialmente hasta alcanzar casi un 40% después de que los adultos mayores han pasado los 85 años. Hay que decir también, y es muy importante eso a nivel poblacional, que el 58% de las personas con demencia, con alguna enfermedad neurodegenerativa, viven en países de bajos y medianos ingresos, como es el país de nosotros. ¿Y por qué hay que mencionar esto? Pues porque, como veremos más adelante, hay diferentes factores de riesgo y factores también de protección que van a hacer que las enfermedades como la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson y otras enfermedades neurodegenerativas, pues aparezcan en mayor número o puedan incluso ser reducidas gracias a que existen factores que son modificables. Pero, ¿qué define la enfermedad de Alzheimer? ¿Qué define esta enfermedad neurodegenerativa? ¿Cómo sé que una persona, cómo sé que es un paciente al frente que tenemos tiene realmente una enfermedad de Alzheimer o que su deterioro cognitivo, su compromiso en la funcionalidad se debe a la enfermedad de Alzheimer? ¿Cómo sé si realmente, cierto, si es posible que lo tenga, o si tengo un poquito más de seguridad y puedo pasar a un nivel, cierto, donde ya sé que es probable, o poder tener certeza absoluta que la persona que está al frente mío, dependiendo de diferentes tipos de características y criterios, realmente tiene la enfermedad de Alzheimer? Bueno, antes de seguir adelante, me gustaría mencionarles algo y algo que de pronto muchos no conocemos en el área de la neuropsicología o la psicología clínica con orientación neuropsicológica, y son los aportes que nos da la filosofía de la medicina. Bjorn Hoffman, en el 2006, un filósofo de la medicina, escribe un artículo supremamente importante que se llama Disease, Illness and Sickness, para hacer una diferenciación de lo que realmente es una enfermedad de lo que no es una enfermedad. Y a veces hay que volvernos un poquito, ¿cierto? Antes de comprender todas las enfermedades neurodegenerativas y hacer ciertas reflexiones sobre qué es, qué define, qué tiene que ser verdad para que uno pueda decir que hay o no hay determinado tipo de enfermedad. Bjorn Hoffman, de manera metodológica, nos señala tres niveles distintos de la enfermedad. Uno, que es independiente de la cultura, de nuestras perspectivas, etcétera, que es un nivel objetivo.
O el contrario, nos señala un nivel que es un nivel también intersubjetivo, donde aquí aparecen las construcciones sociales, las respuestas institucionales, lo que son los criterios diagnósticos de las enfermedades, que muchas veces van a corresponder con ese nivel objetivo y que en otras ocasiones a veces no corresponde. Hay un ejemplo muy conocido de la filosofía de la medicina que es la drapetomanía. La drapetomanía era una enfermedad del siglo XIX que le daba a los esclavos negros de querer liberarse de sus amos blancos. Obviamente hoy nos suena eso a chiste y ante todo a un mal chiste, pero en la medicina hay diferentes tipos de enfermedades que muchas veces han sido más el producto de un grupo, de un consenso, de un discurso que ha sido legitimado, que realmente algo que tenga un sustento objetivo e independientemente de nuestra perspectiva. Así que hoy vamos a revisar un poquito también acerca de qué ha pasado con la enfermedad de Alzheimer respecto a sus criterios clínicos y también respecto al trabajo a nivel objetivo. Y sin duda, hay algo que señala Björn Hoffman como filósofo de la medicina y es que hay un nivel que es subjetivo. Y es ese illness, que uno podría realmente ahí tener, que la traducción sea más en la parte del sufrimiento. Así, hoy quiero que tengamos la posibilidad de diferenciar diferentes niveles de la enfermedad de Alzheimer y hacer diferentes reflexiones para entender que la enfermedad de Alzheimer es mucho más que su fenotipo, que la enfermedad de Alzheimer es mucho más que ese fenotipo que nos señala la dificultad de memoria. Siguiendo con la ayuda de Björn Hoffman y la filosofía de la medicina, podemos reconocer rápidamente en la enfermedad de Alzheimer estructuras, cambios neuropatológicos que son independientemente de nuestras creencias, que están ahí, que son objetivos, cambios en la neuropatología. Cambios que dependen de la acumulación del beta-amiloide, ¿sí? Muy conocido, una proteína beta-amiloide, que es realmente la encargada de que aparezcan posteriormente cuando hay esa acumulación entre las neuronas de lo que conocemos o conoceremos como placas seniles o placas de envejecimiento a nivel neuronal. Es una de las estructuras que va a generar un daño de las neuronas, que va a generar un daño no desde adentro, sino desde afuera. Pero también existe otra acumulación de proteínas que las conocemos como las proteínas tau, que a diferencia del daño que hace la acumulación de proteína beta-amiloide, que es externa, genera un problema en los microtúbulos de la neurona, así en la parte interior, en el citoesqueleto de la neurona, lo cual genera un daño interno. Estos daños, ya sea por acumulación de beta-amiloide, ya sea por acumulación de tau, ¿sí? De la proteína tau, son cambios que podemos observar, que podemos medir, que podemos cuantificar a través de distintos tipos de estudios, desde la neurohistología, es decir, el estudio celular, hasta lo que tenemos hoy en resonancias magnéticas, lo que tenemos en SPECT y otras neuroimágenes. Es decir, estos cambios son verdades de apuño independientemente de los criterios diagnósticos que hoy utilicemos o que utilicemos el día de mañana. Esta neuropatología es ese nivel objetivo de la enfermedad de Alzheimer. Asimismo, hay que reconocer otro nivel importantísimo en esa parte objetiva y es todo lo que tiene que ver el nivel de análisis y explicación a nivel genético. Yo no soy experto en genes, pero rápidamente podemos compartir entre todos esos genes que conocemos, que pueden ser factores de riesgo o que pueden ser factores protectores. Por ejemplo, muchos saben y muchos han escuchado que la poliproteína E2 es un factor que no es de riesgo, sino que por el contrario reduce el riesgo de padecer el Alzheimer, contrario a la poliproteína E4 que aumenta el riesgo. Y uno diría, pero ¿qué tienen que ver estos genes, cierto, con la aparición o la no aparición del Alzheimer? Pues como muchos saben, los problemas metabólicos a nivel de las neuronas van a hacer que se desencadenen diferentes tipos de procesos de muerte a nivel neuronal. Y estos genes APOE2, APOE, especialmente APOE4, están encargados del metabolismo de ácidos grasos, del metabolismo del colesterol y del metabolismo de la glucosa. No vamos a hacer mayor énfasis en esto, pero quiero antes señalar que existen los factores genéticos que van a determinar, si no bien el 100%, sí un buen porcentaje de la aparición de la enfermedad de Alzheimer. Estamos hablando aquí de la aparición de esa neuropatología. Asimismo, existen unos genes específicos que han sido reconocidos en la aparición temprana de la neuropatología de la enfermedad de Alzheimer, como es la proteína precursora del amiloide, la presinilina 1 y 2, que cuando aparecen
obviamente cuando los están ahí, cuando se tienen las personas, pues obviamente hay una posibilidad de que aumente ese beta amiloide, que ya sabemos que es de una otra forma el responsable de las placas seniles, pero ante todo que aparezca en una temprana edad. Como muchos saben, la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad que tiene su mayor prevalencia después de los 65 años, es decir, es una enfermedad, es una neuropatología que pertenece a las demencias seniles después de 60, 65 años, pero también hay una enfermedad de Alzheimer temprana que puede aparecer incluso a los 40 años. Solamente para mencionar esa parte objetiva que es independiente de lo que nosotros queramos creer, pensar, sentir, etcétera, sin perder de vista que todos estos cambios no han estado lejos de ese nivel intersubjetivo, de ese nivel donde se construyen diferentes tipos de criterios diagnósticos. No vamos a ver toda la cantidad de criterios diagnósticos que ha habido para entender la enfermedad de Alzheimer desde 1984 hasta el 2014. Vamos a señalar uno rápidamente que me interesa muchísimo mencionar para que todos los que están aquí en ese momento puedan comprender cuáles son esos criterios diagnósticos que se tienen en cuenta, cómo hay unos intereses particulares, a veces en la parte más clínica, a veces más en la parte neuropatológica, y a veces es interés de integrar ambas cosas y cómo hay diferentes grupos, ya que esos criterios diagnósticos de la enfermedad de Alzheimer, hay que señalar, no han sido hechos por los mismos grupos y no se han desarrollado por los mismos líderes. Ahí hay que señalar algo muy importante, y es que en el criterio, los criterios diagnósticos antes del 2007, hechos por el Grupo Internacional de Alzheimer, liderado por Bruno Dubois, que hace parte del grupo de Salpêtrière, Francia, ¿cierto? Que tienen, como todos sabemos muy bien, unas diferencias también con el trabajo que se hace en otros países. Igual, tengo que señalar que ese grupo de Dubai es un grupo internacional con gente de Estados Unidos, gente de Canadá, etcétera, pero que obviamente cuando hay unos líderes con ciertos tipos de perspectivas, marcos, pues van a tener un mayor interés en determinado tipo de fundamentos, ya sean más clínicos o ya sean más a nivel neuropatológico, ¿cierto? A nivel más histológico. ¿Por qué señalo esto y por qué considero que es importante hacer todo este trabajo? De revisar primero ese nivel objetivo y conocerlo de base, y después hacer este ejercicio de comenzar a revisar criterios diagnósticos, porque uno diría, vamos simplemente a los criterios diagnósticos del 2014, ¿cierto? Que son los que nos importan, que son los actuales, pero lo que quiero mostrar y lo que quiero que se den cuenta es que la manera como hemos entendido, descrito, el fenotipo, ¿sí? La manifestación clínica que tenemos de la enfermedad de Alzheimer, de la neuropatología de la enfermedad de Alzheimer, ha ido cambiando y va a ir cambiando como lo vamos a ver a lo largo del tiempo. Desde la primera vez en 1984, ¿cierto? Donde había un interés por la parte clínica, donde estaba muy reducido el problema de la memoria, donde se definía la enfermedad de Alzheimer como un problema solamente de memoria, a comenzar a ver espacios mucho más amplios donde ya comenzamos a ver que hay criterios que son principales y características que se van a adicionar, criterios que nos van a servir para excluir otro tipo de enfermedades, ya que a pesar de que, como hemos señalado en la parte objetiva, está la taupatía, está el beta-amiloide, ¿sí? Es difícil en el mundo real encontrar un cerebro que solamente tenga ese tipo de neuropatología, y uno puede encontrar cerebros que tienen normalmente una neuropatología mixta, en particular la parte que tiene que ver con todo lo cerebrovascular. Pero volviendo acá a esta parte de criterios que quiero compartirles, si ustedes pueden revisar los criterios del 2007, van a ver ahí una cuestión muy importante, y es que lo primero que debe haber es un trastorno de memoria episódica inicial y significativo que incluya alguna de las siguientes características. Uno, pérdida de memoria progresiva y gradual durante al menos 6 meses. Algo que siempre se va a señalar dentro del diagnóstico, los criterios diagnósticos de la enfermedad de Alzheimer, es su inicio insidioso, es decir, no es un inicio agudo. Incluso la aparición aguda de los síntomas de memoria de una nos remite a buscar otro tipo de enfermedad que pueda explicar las pérdidas de memoria distinta a la enfermedad de Alzheimer. Normalmente lo que son enfermedades cerebrovasculares que tienen un desarrollo mucho más agudo y no un desarrollo más prolongado y más crónico. Dos,
Es fundamental que las dificultades cognitivas se puedan objetivar, es decir, se puedan medir mediante test neuropsicológicos y no solamente sea la queja subjetiva que muchas personas pueden comunicar. Tres, el defecto de la memoria episódica puede ser aislado o asociarse a otras alteraciones cognitivas. Algo que veremos posteriormente es que no solamente hay dificultades cognitivas de un solo dominio, sino que también cuando va avanzando la enfermedad neurodegenerativa, vamos a encontrar que el compromiso ya no es de un solo dominio, sino que es multidominio, que es generalizado. Pero acá vienen cuestiones bien importantes, que son los criterios que se adicionan para poder uno hacer el ejercicio, de decir si realmente estoy o no al frente de una persona que tiene enfermedad de Alzheimer. Y comenzamos a ver la importancia del desarrollo de las neurociencias, de la histología, y es cuando nos mencionan que un criterio adicional tiene que ser la presencia de atrofia en el lóbulo temporal medial. Como todos saben, la importancia de esa atrofia nos va a relacionar con lo que es el hipocampo o alteraciones de biomarcadores en el líquido encefalorraquídeo, ya sea de beta amiloide o ya sea de la proteína tau. Otros criterios adicionales son las alteraciones y características a nivel de neuroimagen por emisión de positrones, donde uno puede ver también cuestiones de hipometabolismo, es decir, poco consumo de glucosa en regiones, ante todo lo señalan ahí, bilaterales, temporales y parietales. Es decir, el trabajo ya no solamente está enfocado en la parte medial de la corteza temporal, sino también en estructuras parietales. Y sin duda alguna va a haber un criterio adicional que va a tener siempre mucha fuerza y es la evidencia de una mutación autosómica dominante en un familiar de primer grado. Hay otros criterios que son, como los mencioné, de exclusión, que sea un inicio súbito, que nos va a llevar inmediatamente más a pensar en una enfermedad cerebrovascular, u otro tipo de enfermedades que puedan tener un fenotipo parecido. Bueno, la cuestión es que ese cambio, ¿cierto? Son los primeros criterios que salen después de 1984, el grupo internacional liderado por Dubois, digamos, el grupo de Salpêtrière también, liderado por el grupo de Salpêtrière, y que después en el 2011 va a tener una reorganización a partir de los criterios que propone la Asociación de Envejecimiento, ¿sí?, nacional en Estados Unidos y la Asociación de Alzheimer. ¿Qué hay que revisar y mirar realmente en todos estos procesos? Algunos van a tener algo que vamos a ver más adelante, que van a señalar los estadios, ¿cierto?, anteriores a la presencia o, ¿cierto?, el establecimiento ya de la enfermedad de Alzheimer como tal. Si miramos aquí, aquí nos van a señalar estos criterios, los de 2011, que a diferencia de los que están ahí, hay que mirar algo fundamental y es si esos cambios a nivel cognitivo y conductuales interfieren con la capacidad de funcionar normalmente en el trabajo o en las actividades habituales. Aquí ya hay un interés importantísimo por la funcionalidad que va a ser una característica fundamental para separar lo que va a ser el trastorno neurocognitivo menor o deterioro cognitivo leve versus el trastorno neurocognitivo mayor o la demencia, ya sea Alzheimer o ya sea de otro tipo de neuropatología. Entonces, aquí quiero realizar rápidamente eso. ¿Cuáles son los criterios que propone la Asociación Internacional o Instituto Nacional de Envejecimiento y la Asociación de Alzheimer, perdón, de Estados Unidos? Uno, que las dificultades, ¿cierto? Que los síntomas cognitivos o conductuales interfieren en la capacidad de funcionar, es decir, hay una afectación en la funcionalidad de las actividades de la vida diaria y las vidas básicas e instrumentales, que esto suponga un deterioro con respecto a los niveles de rendimiento o funcionamiento previos y que esto no sea explicado por la presencia de un trastorno psiquiátrico mayor como la depresión o el delirio. Y cuatro, que aquí va un poco con lo que ya hemos visto también, se detectan y diagnostican por la combinación de la historia clínica obtenida en entrevista con el paciente, un informador, ya sea a partir de una evaluación neuropsicológica formal o otro tipo de evaluación cognitiva. 5. La alteración cognitiva o conductual involucra al menos dos de los siguientes
aspectos: capacidad alterada de adquirir, recordar nueva información, alteración en cambios del reconocimiento, alteraciones de capacidades perceptivas, alteración de las funciones del lenguaje y cambios de personalidad. Si ustedes van a ver y van a revisar, y lo vamos a ver también después en los siguientes ejercicios, es que dentro del trabajo para hacer, dentro de los criterios clínicos fundamentales que se tienen en cuenta para hacer el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer, siempre vamos a encontrar uno, ¿cierto?, que haya una queja subjetiva. Esa queja subjetiva muchas veces va a ser por parte del paciente, por parte de los familiares, o que también se pueda ver esos cambios a nivel de memoria por parte del clínico que lo está tratando. Se va a pedir posteriormente también que haya una evaluación objetiva, ya sea de tamizaje general o que sea una evaluación neuropsicológica nivel 2, donde es más específica, donde ustedes siempre van a encontrar la evaluación de 5 dominios específicos: atención, memoria, lenguaje, habilidades visoconstructivas y funciones ejecutivas, que cuando le damos clic ahí en funciones ejecutivas, todos los que estamos hoy, menos que somos psicólogos o psicólogos clínicos con orientación en neuropsicología, pues saben que hay hoy realmente un espacio amplio cuando le damos doble clic ahí a esa carpetica de funciones ejecutivas, esas funciones ejecutivas hot y esas funciones ejecutivas cold, ¿cierto? Tanto frías como calientes, las que tienen que ver con la resolución de problemas, planeación, como las que tienen que ver con la toma de decisiones, emociones e inteligencia a nivel ya no tanto racional, sino más de resolución de problemas que implican el factor de emociones, reconocimiento de emociones, empatía, etcétera. ¿Por qué señalo esa parte? Porque es bien importante recordar que van a haber unos criterios clínicos, un algoritmo literalmente de resolución para poder decir, ¿cierto?, si estoy o no estoy al frente de una persona que tiene enfermedad de Alzheimer desde los criterios clínicos: queja subjetiva, evaluación objetiva, que hay una afectación en la funcionalidad de las actividades de la vida diaria. ¿Qué significa eso? Actividades que van desde el uso del dinero, el transporte, el uso de los medicamentos, la comunicación, la autonomía, la independencia, etcétera. Cuando hay un compromiso significativo, leve, vamos a salir al frente de un deterioro cognitivo leve, pero cuando hay un compromiso significativo que implica la pérdida de autonomía, la pérdida de la independencia y la ayuda constante, el acompañamiento ya no intermitente, sino continuo al paciente, pues ya sabemos que estamos cumpliendo criterios, ¿cierto?, para poder hablar desde los criterios clínicos, repito de nuevo, de deterioro cognitivo leve o enfermedad, ¿cierto?, neurodegenerativa mayor, un trastorno neurocognitivo mayor o demencia. Ese concepto de funcionalidad va a ser fundamental y ustedes lo pueden encontrar aquí en la distinción que hace el DSM-5, que es el Manual Diagnóstico de Enfermedades Mentales, ¿cierto?, de la Asociación Americana de Psiquiatría. Y aquí está esa diferenciación en 2013 entre lo que es el trastorno neurocognitivo menor, en los términos de ellos, o deterioro cognitivo leve, y el trastorno neurocognitivo mayor o demencia. Espero que eso se quede aquí en nuestra cabeza porque va a ser fundamental. Hay otros criterios que aparecen posteriormente, pero solamente como para mencionar lo que hemos estado haciendo rápidamente de la historia, hay que recordar que esos criterios del DSM-5 no siempre han sido los mismos, que incluso en el DSM-1 se hablaba de enfermedad cerebral crónica asociada con enfermedad cerebral senil. En el DSM-2 se hablaba de demencia senil y demencia presenil. En el DSM-3 y 4 ya revisado, hablamos de delirium, demencias y trastornos amnésicos y otros trastornos cognitivos. Solamente en el DSM-5 comenzamos a hablar de trastorno neurocognitivo mayor y trastorno neurocognitivo menor, que dependía ya de diferentes tipos de neuropatologías. Aquí hay que señalar algo bien importante, es que muchas veces incluso uno escucha, ¿cierto?, a algunos psicólogos y psicólogos clínicos confundir la demencia senil y pensando que hay como una especie de lápida que conocemos viejos, vamos a tener que desarrollar algún tipo de demencia. Sin duda, la probabilidad de una enfermedad neurodegenerativa aumenta cuando nos hacemos viejos. Ya vimos que la prevalencia a los 65 años del 3% y la prevalencia a los 85 explota exponencialmente por más del 40%. Y es cierto, cuando nos hacemos viejos tenemos mayor riesgo de desarrollar enfermedades neurodegenerativas.
Pero actualmente la demencia senil es un marcador temporal para decir que hubo un tipo de demencia, ya sea Alzheimer, ya sea de Parkinson, ya sea vascular, ya sea, etcétera, etcétera, sucedió después de los 60 años. Y demencia presenil de las demencias que suceden antes de los 60 años. No siempre fue así. Hoy no podemos ser anacrónicos, es decir, es fácil leer la historia desde el presente, pero sería ser anacrónico decir que siempre fue así y que siempre significó lo mismo, porque la demencia senil en algún momento sí fue considerada, ¿cierto?, casi el análogo a lo que hoy conocemos como la demencia, porque ese era el desarrollo en ese momento. Es decir, si nos vamos a 1870 y algo, 1900, ¿cierto? 1900 apenas a Luis Alzheimer comenzaba a hacer el trabajo de los descubrimientos de neuropatología, presentan los primeros casos. Los criterios clínicos eran completamente diferentes, el desarrollo clínico era todavía lejos de lo que tenemos hoy y no existía toda esta cantidad de conceptos y de criterios que orientan el diagnóstico definitivo, probable o posible, que es el más básico de todos, de la enfermedad de Alzheimer. Ahora bien, antes de avanzar, paréntesis derecho, hay unos criterios diagnósticos para los que están interesados en toda la evolución de los criterios diagnósticos de la enfermedad de Alzheimer, que son del Grupo Internacional de Alzheimer, liderado por por Bruno Dubois, del 2014. Y ahí mencionan algo que me parece fenomenal, desafortunadamente no lo traje acá, y es la diferenciación entre el Alzheimer típico y la enfermedad de Alzheimer atípica, ya que hay unas variantes de la enfermedad de Alzheimer, unas variantes que tienen que ver con el lenguaje o variante logopénica, unas variantes que son más comportamentales o ejecutivas o frontales, una variante que tiene que ver con el síndrome de Down, ¿sí? Y otra variante que tiene que ver con la atrofia cortical posterior, ya sea de los lóbulos occipitales y temporales o ya sea de la parte parietal, con diferentes tipos de manifestaciones clínicas. Así que los que quieran saber un poquito más, los invito, los motivo para que puedan hacer todo el recorrido desde 1984, 2014 y seguramente ya tienen que haber otros criterios de las últimas reuniones de los grupos internacionales de la Sociedad de Alzheimer. ¿Para qué todo esto? ¿Para qué todo este ejercicio de ver la parte neuropatológica, la parte de criterios diagnósticos? Para comenzar a tener una visión más amplia de lo que es la enfermedad de Alzheimer, más allá de decir es una enfermedad neurodegenerativa que implica la memoria. Aquí vamos a ver cómo se comienzan a mezclar los diferentes niveles para poder comprender algo fundamental. Y es que antes de la aparición clínica, de la manifestación, de la observación del fenotipo de la enfermedad de Alzheimer, hay un estadio que denominamos un estadio preclínico de la enfermedad de Alzheimer, un estadio asintomático. Después un estadio que hay que señalar que es incluso antes de 15 a 20 años. Y después aparece un estadio desde los primeros síntomas, ¿cierto? Hasta el deterioro completo en la demencia en el estadio más adelante, que es mucho más corto. Si lo van a ver 5 a 6 años, ¿sí? En virtud de los otros que puede tardar muchísimo más, que nos señala que antes de la aparición de los cambios comportamentales, psicológicos y conductuales, apatía, depresión o ansiedad, antes de los cambios a nivel cognitivo, que implican obviamente esa memoria episódica y la dificultad para recordar nueva información particularmente, ¿sí? Antes de eso, hay todos unos cambios. Y a mí me encanta lo que señala Bruno Dubois en el 2010, y él dice, la evolución de la enfermedad de Alzheimer ¿cierto? Debe ser considerada desde el depósito de las placas seniles y ovillos neurofibrilares hasta el último estadio de la enfermedad de Alzheimer, donde hay un compromiso mucho mayor. Así, uno debe reconocer esa enfermedad de Alzheimer preclínica, esa enfermedad de Alzheimer prodrómica. Prodrómica es ese espacio donde apenas aparece el deterioro cognitivo leve, donde apenas aparecen, ¿cierto?, estos cambios que comienzan a dar a nivel psicológico también. Y después ese estadio donde ya hay una manifestación de la demencia, completamente con toda la implicación, con todo el impacto en las actividades de la vida diaria, con la pérdida de la autonomía, de la independencia y con un compromiso severo, así en la actividad de la vida diaria
básicas e instrumentales. Muchas veces ustedes van a escuchar sobre la GDS o la escala global de deterioro. Esta escala global de deterioro lo que hace muy bien es hacer ese match entre la evaluación cognitiva, ¿cierto? Y lo que son las características clínicas, haciendo una estratificación de 7, digamos, etapas o 7 estadios que van desde la ausencia del déficit cognitivo, la aparición del déficit cognitivo leve, la aparición ya de ese déficit cognitivo leve con implicaciones en las actividades de la vida diaria, la aparición ya de la demencia, donde hay un compromiso ya más que significativo en las actividades de la vida diaria, y se clasifica ahí una demencia leve, una demencia moderada y una demencia moderadamente grave y una demencia que aquí no aparece, que es el estadio número 7, donde ya es un compromiso mucho más grave, donde normalmente ya hay un compromiso que no solamente afecta la parte conductual, cognitiva, sino que incluso afecta la parte más básica, autonómica del sistema nervioso, donde tenemos un paciente postrado con dificultad de control de esfínteres, con pérdida de la movilidad, etcétera. ¿Por qué es importante saber esto? Porque hay que entender el curso, la evolución de la enfermedad de Alzheimer, que no siempre ha sido pensada de la misma manera. Es decir, todo el tiempo uno como académico, o al menos que nuestro ejercicio es pues, de una visión mucho más amplia, mucho más amplia entendiendo esa parte subjetiva, esa parte intersubjetiva, obviamente sin olvidarnos de la parte subjetiva, la que hablaremos más adelante, que nos pueda entender cómo ha sido pensado el curso de las enfermedades que nos interesan, ya sea la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson, la enfermedad, ¿cierto? La demencia frontotemporal con sus variantes comportamentales y del lenguaje, las enfermedades, ¿cierto? A nivel cerebrovascular, también relacionadas con la demencia, la demencia asociada al virus de VIH, la que sea que nos interese. Lo que estamos haciendo hoy lo pueden hacer, es decir, el mismo marco, el mismo modelo de ver la parte subjetiva, la parte intersubjetiva, ver la interacción entre ambos dominios de explicación, entre ambos niveles. Pueden hacer un ejercicio con cualquiera de esas y se van a nutrir enormemente, enormemente. Y van a tener una visión mucho más amplia, mucho más enriquecida de lo que son cada una de estas enfermedades de forma integral, es decir, de forma objetiva, intersubjetiva e incluso subjetiva. En 1999, el grupo de Peterson, que es la clínica de Mayo, ¿sí? Son los primeros en señalar el deterioro cognitivo. Hoy todos asumimos el deterioro cognitivo, ¿cierto? Como esa etapa intermedia entre el sujeto sano, el sujeto que todavía no está enfermo, pero que se va a enfermar. Pero ahí existen varios, solamente como para mencionar rápidamente, varios conceptos que les motivaría, les recomendaría revisar, como es este que está aquí, que es el deterioro de memoria asociado a la edad versus el deterioro cognitivo leve. Deterioro cognitivo leve que puede resolverse, ¿cierto? Y volver otra vez y evitar un impacto en la actividad de la vida diaria. Un deterioro cognitivo leve que se puede conservar, ¿cierto? Y no evolucionar a un proceso con un compromiso en la actividad de la vida diaria mucho más complejo. Y un deterioro cognitivo leve que puede evolucionar a demencia, ya sea de tipo Alzheimer o de otro tipo de enfermedad neurodegenerativa. Ahora, volviendo al trabajo de Dubois y colaboradores, uno comienza a ver algo muy, muy distinto, ya que él, si ustedes lo van a ver aquí, va a decir, hay una cognición normal, hay un estadio de la enfermedad de Alzheimer presintomática o asintomática, preclínica, ¿sí? O un estadio prodrómico y la demencia de enfermedad de Alzheimer, que sería distinto, ¿cierto? A la persona que no tiene ningún tipo de compromiso cognitivo o a las personas que tienen deterioro cognitivo leve, que pueden resolverse, que es deterioro cognitivo que no tiene que ver con Alzheimer o que desarrollan una enfermedad que no es de Alzheimer. Con lo que ya hemos visto rápidamente, uno ve estos marcos y puede decir, ¿qué implica cada uno de estos conceptos? ¿Qué implica cada uno de estos criterios? ¿Qué implica tanto a nivel de la neuropatología como a nivel de los criterios clínicos para hacer este ejercicio? Y así poder comprender algo muy importante desde los diferentes criterios clínicos y dentro del desarrollo de la enfermedad de Alzheimer, y es esto que está aquí, los síntomas psicológicos y conductuales.
Si ustedes van a ver aquí, en esta gráfica, los síntomas psicológicos conductuales aumentan enormemente, ¿cierto? Aparecen desde la parte preclínica, pero muy levemente, aparece más en la parte prodrómica, aumentan la demencia y posteriormente disminuye. Pero si vamos a ver, como ya lo hemos revisado anteriormente, los depósitos de amiloide, el daño por la taupatía, ¿cierto? Tanto placas seniles como los ovillos neurofibrilares aparecen muchísimo antes de comenzar incluso a verse los procesos de atrofia, ¿sí? Los procesos de pérdida de neuronas, de ese achicamiento de estructuras como el hipocampo, cortezas parietales, intraparietales, ¿sí? Y después la manifestación clínica tanto a nivel cognitivo como el deterioro a nivel funcional que sigue aumentando. ¿Por qué hay que señalar esto? Porque la prevalencia de la depresión en la enfermedad de Alzheimer, de los estados leves a moderado, varía desde el 14,8% al 40%, lo cual hace que sea mucho más complejo, tanto para los pacientes como los familiares. Pero el problema no es la depresión, sino también la prevalencia de la ansiedad, ¿sí? Que va del 9,4 al 39%, dependiendo también del estadio en el que se encuentre el paciente. Pero hay un síntoma, y les recomiendo este texto que está acá, Why do they just sit? ¿Por qué simplemente ellos se sientan? ¿Sí? Que es un trabajo sobre la apatía, donde señalan algo bien importante. Es que si bien gran parte de la investigación se ha centrado en la depresión, en la ansiedad, hay un síntoma conductual que puede ser incluso más perjudicial que la misma depresión y que la misma ansiedad, y es la apatía. La pérdida, ¿sí? De interés, de motivación, la poca reacción a nivel emocional frente a lo que está sucediendo. La apatía es un síntoma conductual que es supremamente frecuente en los pacientes de Alzheimer. Aquí lo señalan, aproximadamente el 65% de los pacientes desarrollan estos síntomas de apatía o el síndrome de apatía, ya que hay una gran discusión sobre si la apatía es un síndrome, si la apatía es un síntoma de la depresión, etcétera, etcétera. Les recomiendo que revisen esto acá, algo que hace divertido el ejercicio de, a nivel conceptual, y como psicólogos y académicos es poder comenzar a tomar con las herramientas que tenemos esas discusiones de una manera mucho más densa y más profunda. Ese no es el espacio, pero sí les hago los motivos. Si están ahí, tomen un screenshot a lo que está aquí y revisen cada uno de esos artículos para que puedan llegar a este artículo y hacer ese ejercicio de pensar qué es realmente la apatía, cómo se diferencia la ansiedad, cómo se diferencia, ¿sí? De la depresión, qué diferencias hay a nivel del contenido del pensamiento, qué diferencias hay a nivel comportamental, qué diferencias hay a nivel de otros trastornos, ¿cierto? En el sueño, en la alimentación, que se pueden observar en cada una de ellas, ya que tanto depresión, ansiedad y apatía van a generar cambios cognitivos, generar cambios emocionales, generar cambios conductuales y van a tener también manifestaciones físicas. Pues bueno, después de todo esto, hay que entender que como psicólogos clínicos o psicólogos clínicos de orientación en neuropsicología o los que son neuropsicólogos por formación, hay una responsabilidad enorme de poder explicarlo, no como lo hemos venido explicando, sino hacerlo de manera sencilla, amigable y empática cuando hay que dar una mala noticia, como lo es un diagnóstico de una enfermedad neurodegenerativa. Muchas veces nos concentramos en hacernos expertos en criterios diagnósticos, en la neuropatología, en el trabajo de investigación, pero dejamos de desarrollar las competencias que son fundamentales, al menos para nosotros que trabajamos en la parte clínica con pacientes y con familiares. Y es tener la sensibilidad y la inteligencia emocional para poder dar una información que, como lo señalan los psicólogos, no me pregunten cómo se pronuncia, que están acá abajo, de Eberhard y no sé cómo se pronunciará el otro psicólogo, esa noticia que genera un impacto tal
que genera cambios a nivel cognitivo, conductual, emocional, incluso después de que se le ha dicho. Hay personas que reaccionan muy mal al diagnóstico, hay personas que inmediatamente generan un proceso de negación y se pasan de neurólogo y neuropsicólogo en mano, o sea que no le queda más que aceptar su proceso y entender lo que está viviendo, llámese enfermedad de Alzheimer, llámese enfermedad de Parkinson, llámese demencia frontotemporal, etcétera. Y por eso hay que ser capaz de comprender todo lo que hemos estado trabajando, todo lo que hemos compartido aquí rápidamente y ser capaz de reunir toda la información que tenemos del paciente, incluso los familiares, identificar qué le puede servir para comprender lo que va a vivir el paciente, que muchas veces el desconocimiento genera mucho más dolor, mucha más preocupación y mucho más sufrimiento. Y aquí venimos a esa parte que señala Hoffman, y es que toda enfermedad, si bien es cierto, tiene una cuestión subjetiva, que es la neuropatología en ese caso, que tiene una cuestión intersubjetiva, que son todos los criterios clínicos, ¿sí? La disposición de las instituciones cada vez que alguien recibe esto, los prejuicios, los mitos, etcétera, esa parte social de la enfermedad, también tiene un nivel que tiene que ver con el sufrimiento del paciente, con el illness, como dirigen ellos. Ese sufrimiento, esa parte subjetiva, esa parte de cómo se recibe la información, la mala noticia de que uno pueda tener una enfermedad neurodegenerativa que no se cura, que es crónica y que con el tiempo va a ir a empeorar, y que lo que podemos hacer actualmente es un trabajo a nivel paliativo, ya sea con intervención farmacológica, con un medicamento, con inmunoterapia, o cuando hay una polifarmacia, una enfermedad neurodegenerativa que se puede ver afectada por diferentes factores, como lo vemos también más adelante. Pero quiero señalar algo aquí bien particular, y es que hay que aprender a dar malas noticias, hay que aprender a dar esos diagnósticos que nos van a enfrentar a la enfermedad y también a la evolución de la enfermedad, a ese pronóstico, ¿sí? A esos miedos que genera. Y por eso hay que saber ser empáticos, conectarnos también con los pacientes, conectarnos con sus familiares, entender cuáles son las herramientas cognitivas, su nivel educativo, cómo puede entender la enfermedad, poder explicarlo, poder tomar ese lenguaje difícil de la neurociencia, de la neuropsicología, y permitir que haya una apropiación social del conocimiento. Es decir, pasarlo en un lenguaje sencillo para el paciente que no tiene a veces formación ni siquiera de colegio, ni siquiera de bachillerato, y que pueda entender qué está viviendo, qué va a vivir, pero ante todo, dentro de las prácticas de malas noticias, de dar malas noticias, porque existen todas unas rutas de intervención y de aplicación, hay algo que a mí siempre me encanta, que señalan, y es, hay que ser capaces de ofrecer apoyo emocional, hay que ser capaces de contener las emociones, de intervenir, de hacer esos ejercicios de primeros auxilios psicológicos, pero ante todo, ser capaces de ofrecerle un plan, tanto al paciente como a los familiares, de lo que va a suceder posteriormente. Por eso, es fundamental reconocer por parte de nosotros esos factores de riesgo que pueden ser extrínsecos, ¿cierto? Como el estilo de vida de los pacientes, como el medio ambiente, ¿sí? De los pacientes familiares, y esos factores intrínsecos que tienen que ver más con las cualidades individuales del sujeto, que van desde la parte genética, ¿cierto? Que no podemos modificar, desde la raza, ¿sí? Porque sabemos muy bien que las personas de raza negra tienen la mayor prevalencia en el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer, la mayor probabilidad de aparición de la enfermedad de Alzheimer. Asimismo, sabemos que el riesgo en mujeres es doble que el de los hombres. Esos son factores intrínsecos que no podemos modificar, ni tampoco el de la edad. Esos son factores que hacen, obviamente, que sea mucho más difícil de modificar. Asimismo, cuando un paciente es multimórbido, ¿cierto? Tiene varias enfermedades. Desafortunadamente, los adultos mayores no llegan solamente con la enfermedad de Alzheimer o la enfermedad de Parkinson o etcétera, sino que llegan enfermedad de Alzheimer, problemas de hipertensión, hipotiroidismo, problemas de sobrepeso, sedentarismo, diferentes factores de riesgo que, como señala la Comisión de Lance en el 2020,
pueden explicar el 40% de la aparición de las enfermedades neurodegenerativas, lo cual es bien importante. Si ustedes revisan aquí en la parte derecha, yo les puse tal cual el que tiene el Lancet, y es el nivel educativo es algo que podemos modificar. En la pérdida auditiva podemos utilizar dispositivos para mejorar obviamente esa pérdida auditiva y que no siga aumentando. Los audífonos son fundamentales. Los traumas craneoencefálicos, podemos comprar mejores casquitos y manejar mejor la moto para evitar este tipo de cosas, ante todo en países como el de nosotros. La hipertensión, el consumo de alcohol, el sobrepeso, son cuestiones que podemos comenzar a mejorar desde los hábitos de vida. Fumar, la depresión, toda la parte de salud mental que es tan importante para nosotros en este momento, todo lo que es la interacción, el capital social, es decir, los espacios para adultos mayores, esa parte de aislamiento social que sabemos que es perjudicial después para muchos adultos que se jubilan, la actividad física, incluso algo que es que mucha gente ni lo considera, pero es la calidad del aire que se respira y la diabetes. Todos estos factores que señala aquí la Comisión de Lancet para el cuidado y la prevención de las enfermedades neurodegenerativas, de la demencia, pueden explicar el 40% de la aparición de la enfermedad de Alzheimer. Lo que quiere decir que esos factores que son aquí modificables, si los modificamos, podrían prevenir, como dice la Comisión de Lancet, en prevenir o retrasar hasta el 40% de las demencias. Obviamente existen otros factores que no podemos cambiar, que no son modificables, como los mencionamos, algunos factores intrínsecos, edad, raza, sexo, etc. ¿Y por qué es tan importante todo esto? Hace poco hablaba con una compañera que trabaja en longevidad y ella tiene una frase que aquí yo estoy plagiando, y es que envejecemos como vivimos. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la década de 2021 al 2030 es la década del envejecimiento saludable. Y aquí volvemos a los conceptos. Envejecimiento saludable, envejecimiento exitoso, envejecimiento activo, etcétera. Cada uno con diferentes escuelas, cada uno con diferentes criterios, que hoy no vamos a trabajar, pero que los invito a que los puedan revisar también. Yo me quedo con la Organización Mundial de la Salud rápidamente para señalar 3 factores que deben o que pueden definir lo que es un envejecimiento saludable o activo. Y es que uno tengamos autonomía, cuando tengamos más de 65 años, 60 años, 70, 80 años, autonomía que podemos pensar por nosotros, que podemos tomar decisiones, ¿cierto? Que la parte cognitiva funciona bastante bien, pero además de eso que somos independientes. ¿Qué quiere decir eso, independientes? Que somos funcionales, que podemos ir a un banco, que podemos estudiar, que podemos seguir aprendiendo, que somos funcionales dentro de distintas actividades básicas e instrumentales. Pero ante todo, hay un tercer punto que señala la calidad de vida, que tiene que ver más con la percepción que vamos a tener nosotros cuando seamos adultos o que tienen los adultos mayores actualmente sobre su bienestar emocional, sobre su bienestar cognitivo, sobre su funcionalidad y su rol y la importancia de su rol, o como está jugando, ¿cierto?, en su día a día en diferentes escenarios académicos, económicos, de salud, etcétera. Frente a esto, hay que ser muy claros. Y aquí es que para lograr esa autonomía, esa independencia, esa calidad de vida, hay que conocer esas 3 P del envejecimiento saludable. Este 3P del envejecimiento saludable no es un programa de entrenamiento, ni nada, es una conversación que tuvimos con una experta en longevidad, Bárbara Retis, que trabaja de la parte farmacológica y de la parte también de todo lo que es divulgación y apropiación social del conocimiento. Ella señalaba algo bien importante que hay que comenzar a superar para tener un envejecimiento saludable, y es tener una perspectiva positiva, superar lo que es el edadismo, es decir, pensar que ya estoy viejo, ya pasé los 50 años, pasé los 60 años, entonces ya para qué sigo aprendiendo, para qué sigo desarrollando determinado tipo de competencias, cuando la segunda mitad de nuestra vida inicia seguramente desde ahí, teniendo en cuenta que cada vez envejecemos más, que los hombres tenemos una expectativa de vida de 80 años versus las mujeres que tienen 85 años por obvias razones, que tienen espacios en los que no se ponen en riesgo como nosotros y toman mejores decisiones,
Pero lo que quiero señalar aquí es que hay que tener una visión positiva del envejecimiento, hay que hacer una lucha directa contra ese edadismo que nos dice que si somos viejos ya no hay nada que hacer, cuando realmente es una segunda oportunidad de vida, donde hoy vemos que gran parte de la economía a nivel mundial está en manos de adultos mayores, donde vemos también la importancia, el aporte a nivel de salud, a nivel académico, a nivel económico por parte de esta población que cada vez es más grande. Dos, tener un envejecimiento saludable implica tener un envejecimiento proactivo. ¿Qué significa eso? Lo que hemos estado haciendo, tener mayor conocimiento de las enfermedades neurodegenerativas, de los factores de riesgo, de lo que puedo hacer para modificar, ¿sí?, un curso negativo de mi envejecimiento. Y aquí viene la tercera P que a mí me encanta, y es que el envejecimiento es personalizado. Las trayectorias de envejecimiento, si bien cuando hacemos investigaciones todos quedan ahí metidos, organizados por grupos, las trayectorias de envejecimiento son individuales. Nuestros factores genéticos, nuestro estilo de vida, muchas cosas van a influir en ese proceso del desarrollo de nuestro envejecimiento y en ese proceso de cambios que vamos a tener. Y ahí, obviamente, esas decisiones que hemos tomado a lo largo de la vida, pues van a hacer que tengamos más o menos riesgo de desarrollar enfermedades neurodegenerativas. Y vuelvo y les repito, ese desarrollo personalizado es lo que se resume en envejecemos como vivimos. Y sin duda alguna, el tipo, los hábitos, desde la alimentación, el sueño, la actividad física, etcétera, sabemos muy bien hoy, van a afectar de manera positiva o negativa esos procesos de envejecimiento. Procesos que desde la parte más subjetiva, que tienen que ver con los mecanismos de senescencia, los cambios en los diferentes sistemas respiratorio, cardiovascular, cerebrovascular, osteomuscular, etcétera, pues se van a ir dando, pero que se pueden dar de una manera trágica, con unos cambios abruptos, o que pueden darse de manera mucho más paulatina, o de manera mucho más organizada, dependiendo de lo que nosotros hayamos hecho a lo largo de la vida y sin duda dependiendo también de las enfermedades que hayamos tenido o no a lo largo de nuestra vida. Pues bueno, esperemos que esta década del 2021 al 2030 realmente sea esa década del envejecimiento saludable, que nosotros podamos envejecer de manera saludable y nos comencemos a preparar para esa etapa de la vida que ojalá todos tengamos la suerte de tener. Termino con esta frase, un proverbio oriental que señala lo siguiente, y es que es preferible ser un guerrero en un jardín que un jardinero en una guerra. Es preferible llegar como sociedad preparado para enfrentar a ese 2050 con más de 150 millones de personas con demencia, a que lleguemos allá como jardineros desprevenidos en medio de una guerra que al final del día lo que pone en juicio es nuestra capacidad como sociedad para entender el envejecimiento y para hacerle frente a las enfermedades neurodegenerativas. Muchas gracias. Vale, muchas gracias a ti. Muchas gracias, David. Muy interesante. Sí, cada vez estamos más cerca de entender la desfibrilación de los Alzheimer y de otras demencias. Creo que ya es casi que una condición que podemos manejar y es una nueva concepción de vejez como hemos visto. Y eso es que cada vez se van encontrando cosas curiosas, como gente con beta amiloide y sin afectación de memoria. Bueno, es algo bien interesante. ¿Alguna pregunta de los compañeros, de los estudiantes para el profe David? Con confianza que nos estamos calificando. Si alguien tiene alguna pregunta, alguien tiene un comentario, todo quedó claro o nada quedó claro. Cuando no hay preguntas me preocupo. Aló, por aquí había en el chat algunas cosas. Ah, no, o sea, el formato, bueno. Listo. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Me gustaría escucharlos, por favor. Andrea Restrepo levantó por la manito. Dale, Andrea. Al conocer que pues hay unos factores que reducen esa prevalencia pues de ir a sufrir de esa enfermedad de Alzheimer, ¿se ha pensado en algún programa de prevención frente a esto? Claro, y esos son los trabajos que son bien importantes. Las intervenciones que van desde lo farmacológico, ¿cierto? En el trabajo, obviamente, de protección, los neuroprotectores,
el trabajo genético y también el trabajo a nivel social. Como ustedes pudieron ver, muchos factores tienen que ver con nuestro estilo de vida. Factores de riesgo que hoy sabemos, diabetes, obesidad, sedentarismo, son factores que se pueden trabajar a partir de programas psicosociales. ¿Sí? Además, otro también que es la aparición de los síntomas psicológicos conductuales, como por ejemplo el caso de la depresión, que es todo el trabajo también de programas que se hacen a nivel de salud mental actualmente, porque sabemos que también tiene unas repercusiones en el desarrollo de las enfermedades neurodegenerativas. No sé si eso te responde un poquito, Andrea. Sí, en parte sí, pues porque obviamente tú los mencionaste, pero porque no está, pues no se conoce mucho, porque es primera vez pues que escucho como algo así, a pesar de que yo permanezco un poco constante con el tema de la salud. Es primera vez que Hay un escucho algo trabajo así. muy importante que es la encuesta nacional de envejecimiento, ¿sí? La encuesta SABE que tiene Colombia. Y hace poco hablaba con un compañero y él me decía, desafortunadamente, el único país, en caso de Latinoamérica, que tiene realmente una propuesta de intervención a nivel institucional, política, fuerte en la salud pública de enfermedades no transmisibles, ¿sí? ¿No conocen? Es Chile. Quizá viendo un poco el trabajo de Chile puedas encontrar más información a ese nivel. Pero yo directamente acá pues conozco los programas que se tienen de adulto mayor en la ciudad de Cali. Yo sé que hay diferentes programas de formación, de concientización, cierta enfermedad de Alzheimer, de Parkinson, etcétera. Es decir, eso lo conozco directamente, digamos, en la parte de la ciudad y que por un caso pues existen diferentes fundaciones, la Fundación Parkinson de Colombia, la Fundación de Alzheimer, la Fundación también de la Clínica Valle del Lili, también que trabaja en Parkinson y otro tipo de enfermedades neurodegenerativas. Pues existen, digamos, esos programas así, pero que yo conozca, digamos, pues, lo confieso, que yo conozco un programa, cierto, completo a nivel nacional. No, yo no lo conozco. Puede ser que esté ahí, pero pues yo personalmente no lo conozco. Sí, no, no lo hay lamentablemente. En otros países de Sudamérica hay un poquito más avance. Por ejemplo, en mi experiencia, cuando hacía residencia en clínica en Buenos Aires, lo hay para la tercera edad. Inclusive si tiene menos de 65 años, se hacen pruebas de biomarcadores a nivel genético. Cualquier persona de cualquier sistema de salud tiene la posibilidad de acceder a la evaluación neuropsicológica, los paraclínicos, pruebas de imagen, inclusive como criterios diagnósticos. Aquí todavía ni siquiera aparece eso. Entonces, sí, estamos muy lejos todavía, por lo menos en Colombia, de unas políticas claras de salud mental, menos. Sí, realmente también hay... ¿Me escuchas bien, Diego? Creo que te fuiste, o me fui yo. ¿Aló, me escuchan? Sí, sí se escucha. Sí, sí, te escuchamos muy bien. Hay algo que menciona el profesor Diego, es muy importante, y esto la parte de evaluación. De pronto esa parte no la tocamos ahorita, que queda tocar más esa parte de los niveles de análisis objetivos, intersubjetivos, subjetivos y toda la parte a nivel clínico. Pero dentro de la parte de evaluación que se hace, normalmente hay unas pruebas de tamizaje que muchos deben de conocer muy bien, que es el Mini-Mental, que es el MoCA, que es el INECO Frontal Screening, que son diferentes tipos de pruebas que ayudan rápidamente, ¿cierto?, a hacer una evaluación, una detección, digamos, si se quiere, rápida de si hay o no hay un compromiso a nivel cognitivo versus las evaluaciones neuropsicológicas más completas que tienen diferentes tipos de rutas, dependiendo pues lo que uno encuentra también cuando hace el trabajo de anamnesis, ya que si bien es cierto que existen unos protocolos donde muchos quieren meter a todo el mundo bajo la misma evaluación para poder hacer ejercicios de comparación, el trabajo clínico implica muchas veces que uno tenga flexibilidad para poder elegir diferentes tipos de pruebas que no son las que diagnostican, sino son las que nos permiten arrojar luces para saber qué es lo que está pasando, ¿sí? Eso es bien importante. Y para comprender el tipo de enfermedad que tenemos y hacer diagnósticos diferenciales. Algo que yo espero que todos los que están estudiando, los estudiantes, recuerden es que los test, las evaluaciones no hacen diagnósticos. El diagnóstico es un diagnóstico clínico hecho por el clínico, por el experto en neuropsicología, ¿cierto? El experto de base en psicología, que utiliza diferentes herramientas para acercarse y descubrir cuál es la enfermedad, obviamente, que estaría explicando las dificultades a nivel cognitivo, comportamental y que están afectando la funcionalidad pues, del paciente que tenemos al frente. Entonces, eso también como tenerlo ahí claro. Alejandro, ¿levantaste la manito o ya la habías bajado? Sí, sí.
Yo tengo una pregunta y es que hay como mucha información o de pronto hasta desinformación sobre los suplementos y la mantención como tal o mantenimiento de pues, las capacidades mentales o las funciones mentales. Por ejemplo, hablan mucho de que la creatina, que es un suplemento que se vende mucho en la industria del fitness, la presentan también como un potencial nutriente para mantener como tal las funciones mentales en lo largo de la vida. Entonces, ¿qué tan cierto podría llegar a ser eso? Sin duda, las vitaminas, la B12, ¿cierto?, es fundamental en los procesos de buen funcionamiento del cerebro. Incluso hay que saber que muchos procesos metabólicos pueden afectar el buen funcionamiento del cerebro y eso se puede ver reflejado en dificultades atencionales, de memoria, etcétera. Una recomendación fundamental: todo paciente que tiene esas dificultades cognitivas, que presenta cambio a nivel cognitivo y que ya ha pasado los 60 años, es que tenga un geriatra. Muchas veces la gente no se da cuenta de la importancia de tener a un médico especialista en la adultez mayor, que pueda verlo no como un rompecabezas, ¿cierto?, sino que lo pueda ver en forma integral, que lo pueda ver en todas sus dimensiones. Y ese médico especialista es el geriatra. Por eso muchas veces uno ve que hay gente que hace soluciones neuropsicológicas y remite solamente a neurología, ¿cierto?, para hacer una confirmación del diagnóstico, o que remite a terapia ocupacional, o que remite a otro tipo de profesionales, pero que pocas veces remiten, que debería hacerse incluso de antemano, al geriatra, ya que el geriatra tiene un mayor conocimiento sobre la interacción de todas las enfermedades. Hay pacientes que pueden tener enfermedad de Alzheimer, enfermedad de Parkinson, pero puede ser que el mayor compromiso ni siquiera sea el Parkinson o el Alzheimer, sino otro tipo de enfermedad que pueda estar afectando la calidad de vida del paciente y de los familiares. Entonces, sin duda alguna, hay que saber de proteínas, sin duda alguna, hay que entender el valor, ¿sí?, de las vitaminas en el funcionamiento del cerebro. Y hay unas que sin duda alguna pueden servir como neuroprotectores. Hay algo que conocen como la coenzima Q10, ¿sí?, que es fundamental para generar energía a nivel celular y que tiene estudios científicos, ante todo, evidencia en pacientes con Parkinson. No sé en Alzheimer, pero sí sé y conozco trabajos que se han hecho en pacientes con enfermedad de Parkinson. ¿Alguna otra pregunta? Están muy tímidos, muy tímidas. Mira Otra que pregunta. allá. Oh, No, dale, no, le iba a nosotros, comentar. Que vea, no, brevemente iba a decirle a David que ese es un problema tenaz porque a mí me ha pasado mucho con pacientes la posibilidad de conseguir médicos expertos en geriatría son muy, muy escasos en Colombia y se necesitan muchísimo. Hay muchos pacientes con probable enfermedad de Alzheimer y demencias vasculares, y esa demencia vascular tiene que trabajarla sí o sí el médico porque los factores asociados a ellos son muchísimos. Y ese es un problema, creo que en nuestra cultura médica, porque casi no hay expertos en esa característica o en ese grupo etario, ni en medicina y en psicología. Entonces yo creo que ahí sí tenemos un problema también cultural, que poco hemos trabajado esas etapas. O sea, aparte pues de todo lo que decimos. Diego, afortunadamente la Facultad de Medicina, toda la parte de medicina familiar, tiene hoy la especialización en geriatría. Cada vez hay más médicos. Yo pertenezco, digamos que yo tengo la oportunidad de participar ahí en el espacio de la especialización de geriatría, y he tenido la oportunidad de estar ahí escuchando a los médicos, al doctor Mauricio Campo, la doctora Geraldine Altamar, que son médicos geriatras increíblemente buenos, y a los estudiantes, es decir, que están en ese momento. Es una especialización de 4 años, si no estoy mal, si no miento, donde hay una formación increíble, increíble en la adultez mayor, en todos los sistemas, en todas las enfermedades que el adulto mayor tiene que hacer. Y si vas a ver el trabajo que hacen muchas veces ellos, es un trabajo completamente integral. Por eso les decía ahorita, cosas que yo me he enriquecido normalmente con ellos, es ampliar mi visión acerca de los mecanismos de senescencia, y también de un concepto que muchas veces no conocemos dentro del área de la psicología. De pronto algunos sí lo conocerán por su formación en adultos mayores, que es el concepto de fragilidad, ¿sí?, que tiene diferentes definiciones sin duda alguna, pero que en una de las definiciones tiene que ver con los
cambios, ¿cierto? Con los procesos que se van dando negativos en los diferentes sistemas, ya sea osteomuscular, cardiovascular, cerebrovascular, ¿sí? Que se van acumulando, cambios que resienten la respuesta de cada uno de los sistemas frente a enfermedades o frente a determinado tipo de estrés en la adultez mayor, y que tiene que ver mucho con la manera como nosotros vivimos, sin duda alguna, y las enfermedades que tenemos a lo largo de la vida y con las que llegamos en el adulto mayor. Así uno tiene adultos mayores que son frágiles, es decir, que tienen mayor probabilidad de tener un desenlace negativo frente a una enfermedad, versus adultos mayores que son más robustos, es decir, que tienen un sistema, ¿sí? Todo su sistema en la capacidad de resistir enfermedades, de resistir estrés, ¿sí? Tiene otra manera, y que no termine en un desenlace negativo. El concepto de fragilidad incluso es un concepto que se ha organizado hoy con el deterioro cognitivo, y hay unos que hablan de fragilidad cognitiva. Se los recomiendo que googleen ahí y lo revisen, que esos son conceptos que vamos a tener que utilizar en algún momento cada vez más: fragilidad y el concepto de fragilidad cognitiva, que es cuando hay deterioro cognitivo, y hay unos criterios específicos de fragilidad que se dan, pero ese deterioro cognitivo no refleja ningún tipo, no se debe a ningún tipo de enfermedad neurodegenerativa. Ahí como para que lo puedan estar viendo. Cosas increíbles, es decir, es increíble el trabajo que se hace, Diego, desde la Facultad de Medicina en Geriatría. Aló, Andrea, ¿me ibas a preguntar ahorita algo? Sí, que iba a preguntar, pues al conocer pues todo esto de la prevención y la promoción, nosotros como psicólogos, ¿cómo haríamos para que esto coja fuerza, de que tome la importancia que es y que se pueda establecer pues con la importancia que se debe? Porque es que esto ya lleva bastante tiempito, pero pues hoy en Colombia no es que como que tome mucha fuerza o se le vea la importancia que se necesita. Y ahí viene la importancia de los días internacionales de Parkinson, de Alzheimer, del adulto mayor, y lo primero que hay que hacer es generar conciencia. Conciencia y apropiación social del conocimiento o divulgación. Muchas personas están muy interesadas en hacer el ejercicio, ¿cierto?, de publicar el paper en Neuroscience, Neurology, y está bien, hay que hacerlo, hay que hacer investigación, ¿cierto?, profunda, hay que hacer investigación densa, hay que hacer investigación con grandes números, eso hay que hacerlo, pero no se nos puede olvidar que hay un compromiso también social, y que como psicólogos y profesionales tenemos una habilidad que muchos no van a tener. ¿Y cuál es? Poder ir, ¿cierto?, a ese conocimiento denso, académico, estructurado, y digerirlo para poder darlo a la comunidad en general de una manera mucho más sencilla, más amigable. Desde lo que les decía, cuando hay que dar malas noticias para el paciente, hasta poder brindarlo a comunidades más amplias, porque hay una necesidad, es decir, hay un llamado, una responsabilidad a generar esa apropiación social del conocimiento, a transducir, a tomar esa información que recibimos, ¿sí?, desde la academia, y ponerla en términos claros, sencillos. Lo primero es generar conciencia sobre las enfermedades neurodegenerativas, sobre el envejecimiento saludable, y para hacerlo sin duda alguna primero hay que tener claridad sobre qué significan, cuáles son las teorías, porque no hay nada más útil primero que una buena teoría. Nuestro sistema de creencias de una u otra manera dirige, gestiona nuestro comportamiento. Entonces lo primero que tenemos que hacer como psicólogos, psicólogas, ¿cierto?, en todo el proceso es: vamos a hacer el trabajo bien claro de formarnos sobre qué es esto el envejecimiento, cuáles son los mecanismos de senescencia, cuáles son esos conceptos claves que hay que aprender, qué son las enfermedades neurodegenerativas. A veces no hay que esperar a hacer la maestría o la especialización en neuropsicología para comenzar a preocuparnos por esto y para comenzar a hacer el trabajo. Muchas veces las instituciones, las facultades no van a ser capaces de abordar toda la formación y darles todo lo que se necesita, pero aquí en la responsabilidad individual. Es decir, todas las facultades, todas las instituciones les dan herramientas a los estudiantes para que puedan ser autónomos en su proceso formativo, ir a buscar, ir a leerse el libro, ¿cierto?, ir a mirar los manuales, ir a preguntarse cosas que puedan después ser traducidas al día a día de las personas para generar cambios, para hacer todo el trabajo de prevención y promoción. ¿Listo, Andrea? Sí, muchas gracias. Hay que hacer ese ejercicio. Mire, a los que les gusta, quieren hacer ese trabajo, a mí me costaba antes muchísimo, muchísimo. Yo puedo decir que me costaba muchísimo. Mis pacientes me enseñaron, yo tuve la oportunidad de ver más de 1000 pacientes de Parkinson, y ellos me enseñaron a comunicarme con ellos.
y me enseñaron a comunicarme con sus familias. Pero él también hizo un ejercicio bien importante y es, comencé a leer mucha divulgación científica. Hay un texto de Facundo Manes, ¿cierto?, que es para nosotros, no para los pacientes, pero uno ahí comienza a ver ejemplos, comienza a ver definiciones que hacen más sencillas y que uno después puede terminar de digerir para las personas en su día a día. Sin duda alguna, hay otros textos como los de Eric Kandel, ¿cierto?, La nueva biología de la mente, que son para nosotros muy buenos, pero que si uno tratara de compartir eso con el paciente, le estallaría los sesos. Entonces, uno tiene que ir acercándose a libros que le den las herramientas, que lo acerquen a uno, ¿cierto?, a ese lenguaje más cotidiano, que le enseñen a uno a hablar. Y eso también lo irán haciendo y lo irán desarrollando a medida que hagan más trabajo con pacientes. Ahí, en ese ejercicio de conectarse con la perspectiva del otro, de ponerse en los zapatos del otro. ¿Cómo quisiera yo que me dijeran esto y yo estuviera al otro lado, ¿cierto?, de la silla? ¿Cómo quisiera yo que le dijeran esto a mi familia para poder generar un plan de acción, no desde el miedo y la desesperanza, sino desde la posibilidad de sentirnos en control de lo que está pasando y mantener una calidad de vida el mayor tiempo posible? Son ejercicios que puede uno hacer desde ahora. ¿Preguntas? Ya se nos está acabando el tiempo. Bueno. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta, quiere hacer algún otro comentario, bienvenido sea. Para mí ha sido un placer poder estar aquí, poder compartir. Realmente traté de hacerlo lo más sencillo que pude, organizar la información. A veces no es fácil tomar toda esta información, digerirla y entregarla. Espero que sea de gran utilidad y que este esfuerzo y esta ahorita ya que llevamos aquí conectados haciendo el ejercicio, compartiendo entre todos, sea no solamente un ejercicio académico, sino un ejercicio también que nos permita, como lo dijimos ahorita, comenzar a asumir esa responsabilidad de generar una buena apropiación social del conocimiento, es decir, comprometernos con esos procesos de divulgación que nos permite la academia y que nos permite la ventaja, la fortuna, el privilegio de estar en diferentes universidades que nos brindan espacios de formación, que nos brindan espacios de reflexión y que nos brindan la posibilidad de tener estas herramientas en nuestro día a día para ser mejores profesionales, pero también para responder a esas necesidades sociales. Muchísimas gracias, como les estaba diciendo, y terminamos al final. Disculpa, David. Sí, señora. Qué pena que te interrumpa de esa manera. Es que antes, perdón. Antes de que finalices, quiero aprovechar para agradecer tu participación. Muy felices de que nuestro experto David nos haya apoyado en esta charla. Celebramos que ya estés muy bien. Gracias. Y agradecer también a los participantes. Qué bueno que puedan estar con nosotros en estas charlas, en estas conferencias, que como se podrán haber dado cuenta han sido en diferentes campos. Esperamos que puedan seguir acompañándonos y nuevamente muchísimas gracias. Reitero, la oficina de ahora llamada Proyección Social y Relaciones con el Entorno está disponible para cuando ustedes requieran algún tipo de información. Este es el contacto que sigue teniendo, porque siempre lo ha tenido, la Facultad de Psicología con nuestros egresados, pero les recuerdo que estamos para apoyarlos, para colaborarles, manejamos diferentes líneas de trabajo, entonces bienvenidos a esta oficina. Tienen nuestro correo en el caso de que requieran algún tipo de información. Nuevamente, David, muchas gracias. Creo que eso es todo. Muy amables. Para terminar, agradecer también, gracias por la invitación. Hay algo que mencionaba ahorita por ahí Mauricio Casallas y es, hay que hacer trabajo que esté basado en la evidencia. Sin duda alguna hay que compartir trabajo que esté basado en la evidencia, pero también hay que recordar que la evidencia nos ayuda a guiar nuestro comportamiento, nuestro trabajo clínico y el trabajo al final, aunque debe ser guiado, reflexionado, ¿cierto? A partir de la evidencia, debe ser un trabajo centrado en el paciente, ¿sí? No solamente el paciente no es un número, el paciente tiene su propio desarrollo, su propia historia, así que al final uno tiene también esa obligación de centrar su conocimiento y ofrecerlo y adaptarlo y personalizarlo a ese sujeto que está al frente con unas necesidades particulares. Y para hacerlo, sin duda alguna, hay que hacer un trabajo profundo, hay que hacer un trabajo arduo, hay que aprender de los diferentes
ejercicios de distintas disciplinas de la neurociencia, la geriatría, la neuropsicología, la psicología del desarrollo y otras ciencias y disciplinas afines. Todo esto para terminar de nuevo con esa frase que les dije cuando terminamos anteriormente, y es preferible ser un guerrero en un jardín a ser un jardinero en una guerra. Es preferible que cuando lleguemos como adultos mayores estemos preparados, no solamente individualmente, sino como sociedad, para poder enfrentar todo lo que vamos a tener que enfrentar a nivel de salud mental y a nivel de salud cerebral con respecto a las demencias y otros procesos neurodegenerativos que afectan nuestra calidad de vida. Así que quizás sea una invitación para que cada vez aprendamos más de enfermedades neurodegenerativas, pero también que nos comprometamos a ayudarle a la gente y a nuestra sociedad a que no lleguen como jardineros en medio de una guerra de salud cerebral. Muchísimas gracias, un feliz día. Gracias.